Gloria a Dios. Hoy nos toca el libro de Números, capítulo número 1. Nos toca el capítulo número 1 del libro de Números. Damos a inicio. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Tiene por título Censo de Israel en Sinaí. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión. En el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Amén. Vamos a detenernos aquí un momento. Vamos entonces a ver, es necesario mencionar que este libro, el libro de Números, es llamado Números por la instrucción que Jehová le dio a Moisés de contar a todos los varones israelitas de 20 años arriba. ¿Y quién escribió este libro? Fue el propio Moisés. Entonces veamos qué significa censo. Dice censo de Israel en Sinaí. La palabra censo proviene del latín censere, que significa contar. Y el objetivo de un censo es conocer cuántas personas hay, cómo viven y cómo se distribuyen. Aquí estamos viendo, notando, pues, en los primeros 4 versículos que leímos, que este censo no se hizo en el pueblo total del 100%. O sea que ahí vemos que no estaban incluidas las mujeres, los niños, los adolescentes. El censo era específicamente para los hombres de a partir de 20 años arriba. Ahí vemos que lo especificaron, de 20 años arriba. Y nos quedamos en el 4, seguimos. Ahí vemos que está especificado de 20 años para arriba. Y otra cosa también que dice, en el 3 dice, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Otra cosa allí que está detallando, que primero, que solamente son los hombres de 20 años para arriba, no era el pueblo en general. Otro detalle que estamos viendo allí es, ¿para qué? Todos los que pueden salir a la guerra. O sea, que ese censo lo estaban haciendo, era para ver cuántas personas, vamos a decir así, estaban disponibles para la guerra, vamos a decir los hombres. ¿Cuántos hombres habían disponibles para la guerra? Allí está detallado en el versículo 3, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra. O sea que con ese objetivo era que se estaba haciendo el censo, para ver todos los que podían salir a la guerra en Israel. Dice, y los contaréis tú, Aarón, por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de casa de sus padres. Otro detalle que necesito aquí explicar, que es necesario, es importante recordar que al pueblo de Israel se le llama así Israel, porque ellos son los descendientes
de Israel, el cual su nombre original fue Jacob. Recuerden que a Jacob Dios le cambió el nombre por Israel, después que Jacob luchó con un ángel y lo venció. Entonces el nombre de Israel significa el que luchó con Dios. Entonces vemos que Dios le había prometido a Abraham, miren esto, Dios le había prometido a Abraham que su descendencia sería tan grande como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y su descendencia sería tan numerosa que sería imposible contarla. Que mediante su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, entre otras promesas que le hizo. Después vemos el hijo de Abraham, que fue Isaac. Vemos que Dios también le promete las mismas promesas que le hizo al padre, se las promete a él como hijo. Que Dios confirmó la promesa que le había hecho a Abraham, su padre, que le daría a Isaac y a su descendencia todas las tierras, que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y que todas las naciones de la tierra serían benditas por medio de su descendencia. Ahora nosotros vemos que las promesas que Dios le había hecho a Abraham en Génesis capítulo 12 del versículo 1-3 fueron las mismas promesas que Dios le hizo a Isaac en Génesis, que es donde lo establece en Génesis capítulo 26, versículos 3 y 4. Entonces ahora en Jacob, que luego, recuerden que era el que se llamó después Israel, recibió las mismas promesas que había recibido su padre Isaac. Pero que en Israel, sería el cumplimiento. Aunque Israel murió en Egipto, en su descendencia sería el cumplimiento. Le estoy explicando todo esto porque es necesario que entendamos esto. Entonces, al pueblo de Israel se le llama así, porque ese pueblo de Dios son los descendientes de Israel, el cual primero se llamó Jacob. Israel Jacob, no se lo olvide. Entonces Israel tuvo 12 hijos. Y de esos 12 hijos salieron las 12 tribus de Israel. Cada tribu tiene el nombre de cada uno de sus hijos. Y aquí es donde vamos a comenzar a leer. Por eso es que primero le expliqué todo esto, para que puedan entender cuándo, en el momento que vamos a empezar a leer, ya a partir del versículo 5. Israel tuvo 12 hijos, y de esos 2 hijos salieron las 12 tribus de Israel. Cada tribu tiene el nombre de cada uno de sus hijos. Entonces vamos, versículo 5. Estos son los nombres de los varones que estarían con vosotros. Recuerden que iban a hacer el censo. De la tribu de Rubén, Rubén fue uno de los hijos. Estaría Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, ese es el otro hijo. Cada tribu, recuerden, tiene el nombre de los hijos de Israel. De Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. De Judá, Nazón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, de la tribu de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de Judá, de José, de la tribu de José, para que entiendan mejor, ¿verdad? De la tribu de José, esa se dividió en 2. En Efraín y la de Manasés. Entonces la de Efraín era Elisama, hijo de Amiud, y de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Entonces vemos que de Benjamín, Abidán,
hijo de Gedeoní, de Dan, la tribu de Dan, Eliezer, hijo de Amisadai, de Aser, la tribu de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, de Gad, Eliasaf, hijo de Debuel, de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Estos eran los nombrados de entre las congregaciones, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres. Allí el único que no fue agregado en esa lista fue la tribu de Leví. Ya más adelante vamos a ver por qué no fue agregada la tribu de Leví. 18. Y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, fíjense, el primer hijo que tuvo Israel. De allí salió la tribu de Rubén. Por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los que podían. Me imagino que si había alguno que estaba lisiado, de repente le faltaba una pierna, le faltaba un brazo, o tenía algún inconveniente que no podía pues, ir a la guerra, no era anotado allí. Entonces por eso aquí dice, todos los que podían salir a la guerra. Dice 21, los contados de las tribus de Rubén fueron 46,500. Otra vez, los contados de las tribus de Rubén fueron 46,500. De los hijos de Simeón, o sea, de la tribu de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59,300. 59,300. 24. De los hijos de Gad, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de las tribus de Gad, fueron 45,650. 45,650. Solamente se contaron de 20 años arriba. No se contaron los adolescentes ni los niños. De los hijos de Judá, 26, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Judá fueron 74,600. 74,600. De los hijos de Isaacar, o sea, de la tribu de Isaacar, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de las tribus de Isaacar, fueron 54,400. 54,400. De los hijos de Zabulón, o sea, de la tribu de Zabulón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir de la guerra,
Los contados de las tribus de Zabulón fueron 57,400. 57,400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, los hijos de José se dividieron allí dos tribus de los dos hijos, de cada hijo. De los hijos de José, José, recuerden que José fue hijo de Israel. Entonces, de los hijos de José, que fue Efraín, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir de la guerra, los contados de las tribus de Efraín fueron 40,500. 40,500. Y de los hijos de Manasés, el hermano de Efraín, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años, todos los que podían salir de la guerra, los contados de las tribus de Manasés fueron 32,200. 32,200. 36. De los hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los hombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Benjamín fueron 35,400. 35,400. De los hijos de Dan, por su descendencia, el otro hijo de Israel, Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de las tribus de Dan fueron 62,700. 62,700. De los hijos de Aser, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Aser fueron 41,500. 41,500. De los hijos de Nectalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Nectalí fueron 53,400. 53,400. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel. 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Fíjense, los que podían. Habría muchos que no podían ir a la guerra, pero los que podían salir a la guerra, esos fueron contados por cada tribu. 46, fueron todos los contados, 603,550. Fueron todos los contados, 603,550. Vamos a detenernos aquí un momento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? El cumplimiento
Todavía, claro, no el cumplimiento completo de las promesas de Dios que le dio a Abraham, Isaac y luego a Jacob, que es Israel. Pero sí parte de ese cumplimiento. Cuando decía que cuando le prometieron que su descendencia sería tan grande como las estrellas de los cielos, como la arena del mar, que sus descendencias serían tan numerosas que sería imposible contarlas, que por medio de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. O sea que parte de esas promesas, ahí las vemos. Miren cómo se multiplicaron. Miles y miles y miles y miles. Miren la magnitud. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros en este momento? Llevando las cosas hoy en día nosotros en nuestra vida, a la iglesia de Cristo, a los hijos, a las hijas de Dios. Mis amados hermanos, ahí vemos que Dios cumple sus promesas. Que todo lo que Dios habla, dice, lo cumple, lo promete. Lo cumple. Todo lo que Él promete, lo cumple. La palabra de Dios dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Si Dios a usted le dio una promesa, Él la va a cumplir. Si usted la cree, si usted recibió esa promesa y esa promesa usted la creyó, esa promesa se cumple. Pero si Dios le hizo una promesa y usted no la creyó, no la aceptó y no la creyó, pues no. Ahí hay problema. Pero si Dios a usted le dio una promesa, téngalo por seguro que Dios lo cumple. Y allí tenemos también lo que es las promesas en la palabra del Señor. Hay promesas que Dios nos da en particular. Pero ahí están las promesas de la palabra de Dios. Cada promesa que el Señor estableció allí en la Biblia, en la palabra de Dios, esas promesas Dios las cumple en nosotros. Cuando Él dice, yo te voy a bendecir y tú me obedeces, y tú escuchas atentamente mi voz y obedeces a todo lo que te mando, las bendiciones, estas van a venir sobre ti. Mi hermano, Él las cumple, Él lo cumple. Todo lo que Él manda en la Biblia, Él dice que nos va a dar, que va a derramar sobre nosotros, Él lo cumple. Puede ser que en este momento haya problemas con la economía, pero Él dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él no va a permitir que una persona muera de hambre, siendo un hijo, una hija de Dios, y más si está en obediencia. Porque la palabra se cumple, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La palabra de Dios dice que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestra ayuda, nuestro sustento, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro Padre, nuestro Dios, el Todopoderoso. Allí está el Salmo 91. Todo hijo o hija de Dios que cree en la palabra del Señor, lo que allí está escrito, y lo recibe, y atesora esa palabra en el corazón, y cree lo que el Señor habla allí. Mi hermano, esas promesas se cumplen. La Biblia, la palabra de Dios, es la boca de Dios. Es la boca de Dios. Y todo lo que Dios habla a través de su palabra, que es de su boca, se cumple. Así como Él habla de que si nosotros obedecemos, vivimos la palabra y somos obedientes a Él, Él derrama bendiciones en todas las áreas de nuestra vida. Así también se cumple cuando la persona está en desobediencia y rebeldía, que no quiere someterse a Dios, no quiere vivir la palabra, no quiere. Le hablan,
No quiere. Eso también se cumple. La disciplina. Dios disciplina al rebelde. Dice que Dios al que ama, disciplina. Cuando no queremos hacer las cosas bien, Él nos habla. Y si no queremos obedecer, trae disciplina a nuestra vida. Porque la palabra se tiene que cumplir. Todo lo que Él habla allí, todo lo que Él establece, lo que Él menciona en su palabra, se cumple. Sea para bien o sea para mal. Llamo mal en el sentido cuando tiene que disciplinar. Y lo hace porque nos ama, no porque Él sea malo, sino porque quiere corregirnos. Él busca que nosotros seamos moldeados, que cada día nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Que el carácter de nuestro Señor Jesucristo sea formado en nosotros. Entonces Él tiene que moldearnos como vaso de alfarero. Entonces aquí vemos cómo Dios cumple. Todo lo que le prometió a Abraham, todo lo que le prometió a Isaac, y después todo lo que le prometió a Jacob. Dios es un Dios que cumple. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple lo que habla, lo cumple. Él lo cumple. Y así como cumplió con estos patriarcas, Él cumple también para con cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo toda tú y tu casa. Y nosotros tenemos que aferrarnos a esa promesa. Entregar nuestros hijos en las manos del Señor. Y recordarle a Dios la promesa que Él tiene para con los hijos. Claro, uno tiene que ser fiel. Allí tiene que haber un fiel o una fiel para que Dios cumpla esa promesa. Tiene que orar, tiene que interceder y recordarle siempre a Dios la promesa. Porque Él cumple. Lo hace a su manera, no la manera nuestra. Siempre recuerden eso. Dios hace las cosas en su tiempo, en su momento y de la manera que a Él le place. No en nuestro tiempo, cuando nosotros queramos y como nosotros queramos. Así no trabaja Él. Todo se hace conforme a la voluntad de Él y no a la de nosotros. Y nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a aceptar su voluntad. Cada vez que oremos, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque los pensamientos de Dios, dice la Biblia, son más altos que los de nosotros. Y Dios sabe qué es lo que mejor nos conviene. Dios sabe lo que es mejor para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para los hijos, para nuestro hogar, nuestros ministerios, nuestra familia. Dios sabe lo que es mejor. Y Él desea lo mejor para sus hijos, para nosotros. Él desea lo mejor. Entonces nuestra fe, nuestra confianza tiene que crecer cada día más en Él. Que Él siempre tiene todo bajo control. Él le prometió a Abraham, después le prometió a su hijo, a Isaac, después a Jacob. Y a la final Dios hizo todo como Él tenía planeado. Porque Dios es un Dios de propósito. Cuando Dios hace algo, ya Él tiene sus planes, ya Él sabe cómo hacerlo. Y en qué momento va a hacer las cosas, Él lo sabe todo. El trabajo de nosotros es presentarle siempre delante del Señor en oración todo. Y Él va a organizar todo, endereza todo y siempre va a hacer todo conforme a su voluntad y no la nuestra. 47, versículo 47. Dice, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Los levitas, esa fue otra tribu, de la tribu de Leví. Pero, dice, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Porque habló Jehová a Moisés diciendo,
Solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. O sea que ese hijo de Israel, esa tribu, que tiene por nombre Leví, el hijo de Israel, no se iba a incluir en la lista. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. 50. Sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán, cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera, por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. ¿Por qué los levitas no fueron incluidos en esa lista? Porque ellos fueron los asignados para estar de guarda del tabernáculo del testimonio. Ellos tenían que trabajar allí en el tabernáculo, servir en el tabernáculo. Entonces, si iban a estar allí sirviendo en el tabernáculo, haciendo ese trabajo, esa asignación que Dios le dio, ellos no podían entonces estar disponibles para la guerra, porque ellos tenían que cuidar todo lo referente al tabernáculo. Así lo decidió Dios, así lo estableció Dios, y todo se hace tal cual como Dios manda. No como uno quiera, no como uno dice. Cuando Dios habla, sus hijos obedecen. Y eso tenemos que aprender. Por eso que nosotros tenemos que ser obedientes. Obedientes a la palabra, obedientes al Señor. Lo que Dios establece, lo que Dios manda en su palabra, nosotros tenemos que obedecerlo. Tenemos que cumplirlo. Tenemos que ser hijos e hijas oidores y hacedores de su palabra. Tenemos que ser obedientes. Porque no podemos hacer las cosas como yo pienso, como nosotros pensamos. No podemos hacer las cosas porque a mí me parece que así es mejor. Yo creo que así es mejor. Pero no se recuerda lo que la palabra de Dios dice. No se recuerda lo que los consejos de Dios dicen. ¿Qué nos dice la palabra en la situación que yo estoy viviendo? Muchas veces no pensamos en eso, sino que cada decisión que tomamos es lo que se me viene a la mente, lo que yo creo, lo que yo pienso. Bueno, yo creo que es así. Yo creo que es así por lo que estoy viendo. Yo pienso que debemos hacer así. Ajá, pero ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que nosotros tenemos que ver y meditar. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que es Dios mismo, la boca de Dios. ¿Cómo debemos actuar, tomar decisiones? A base, o sea, lo que estoy viviendo, a base de la palabra. Así es que nosotros tenemos que movernos, los hijos y las hijas de Dios. Cada decisión que uno toma tiene que estar alineada a la palabra. Tengo que ver qué dice la palabra. ¿Cuál es el consejo de Dios? ¿Qué dice en su palabra que yo tengo que hacer? Conforme a mi necesidad, lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando. La palabra de Dios, allí está escrito todo. Consejos de todo tipo. Instrucciones en toda la área de nuestra vida. Ahí está. Todo está allí. Entonces Dios es un Dios de orden. Y nosotros tenemos que alinearnos a la palabra de Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres obedientes, sumisas a Él, sumisos a Él. Vivir la palabra, apartarnos del mal y hacer todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Siempre conforme a su voluntad todo y no a la nuestra. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, verdadera. Te pedimos que esta tu palabra penetre nuestras vidas, nuestros corazones y se haga uno con nosotros. Sellamos esta tu palabra, Señor, en nuestros corazones.
Y te pedimos, Dios, que haga fruto, de fruto a 100 por uno. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén y amén.